Ya. Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a iniciar nuestra clase de ontología. Vamos a iniciar el capítulo 2. Se titula ¿Qué es lo que existe? Bien, veamos la primera sección, en la capítulo 1, titulada Alcance de la pregunta. Bien, a ver, para empezar la explicación de la pregunta de este segundo capítulo, tenemos que recordar qué es lo que hemos visto en el capítulo 1. En el capítulo 1 se hizo la pregunta de qué es la existencia y se revisaron por lo menos unas tres alternativas, la escolástica, la de Gilson, que es un desarrollo de Santo Tomás, y la de Frege. Expuse dificultades de esas tres posiciones y finalmente llegamos a la posición de Lorenzo Peña. Entonces, una vez que sabemos qué es la existencia, ahora nos hacemos una segunda pregunta diferente. ¿Qué tipos de cosas existen? Bueno, en general, ¿qué entidades existen? Bueno, esa pregunta no es tan exacta. Más bien lo que vamos a ver en este capítulo 2 es qué tipos de entidades existen. Bien, entonces, a ver, esa es una de las preguntas que nos vamos a hacer y que trataremos de responder en este segundo capítulo. A ver, estamos hablando de tipos de entidades. Para empezar, podríamos decir que, excepto los nihilistas, quienes afirman que no existe nada, absolutamente nada, ¿sí? Es una negación total, absoluta. No existe ni siquiera la persona que defiende el nihilismo o la verdad del nihilismo, ¿sí? Esa es una negación rotunda. ¿Ya? A ver, tendríamos que volver a la primera pregunta que hice y únicamente el nihilista responde de una manera radical, afirmando que no existe nada. Bien. Disculpen, veo que los marcadores que he comprado no están tan buenos, pero son nuevos. Tendré que comprar otros para que esté más clarito. Bien, Lorenzo no se ocupa del nihilismo. La mayoría de los filósofos aceptan que existe por lo menos un tipo de entidades, que son los entes singulares, ¿sí? A ver, si es que nosotros logramos demostrar
que existe un ente singular o existen los universales, entonces indirectamente estará refutado el nihilismo. Aunque no hay un acápite específico dedicado explícitamente a la refutación del nihilismo, al momento de demostrar que existen hechos o que existen universales o entes singulares, de esa manera estamos dando una respuesta a los nihilistas. ¿Sí? Bien, ahora, entonces, tengamos claro qué estamos preguntando, cuál es el problema de fondo que vamos a revisar en este segundo capítulo. A ver, si ustedes han revisado el contenido del capítulo 2, entonces verán que hay varias posibilidades de responder a esta pregunta. ¿Sí? A ver, con respecto a los tipos de entidades. A ver. Una primera posibilidad es la de los entes singulares. ¿Sí? Una segunda posibilidad es la de los universales. Una tercera alternativa o tercer tipo de entes es los hechos. Y hay todavía otras respuestas posibles. Por ejemplo, relaciones. ¿Sí? A ver, nosotros vamos a discutir estas, sobre todo estas dos posibilidades de tipos de entidades que existen en el universo. Ahora, Lorenzo empieza afirmando que dejando de lado a los nihilistas, todos los filósofos aceptan que existen entes singulares, ¿sí? Como por ejemplo los cuerpos. ¿Sí? A ver, eso quiere decir que es un ente singular material, o si quieren ustedes, físico. Miren, tengo en mis manos un marcador. Eso es un ente particular o singular. Es un marcador concreto, ¿sí? Es color negro, pero además tengo uno rojo, uno verde. Aquí tengo yo tres entes singulares. ¿Sí? Yo estoy usando una camiseta, eso es otro ente singular. Uso lentes, esto es otro ente singular. ¿Sí? El pizarrón que está a mis espaldas, eso es otro ejemplo de cuerpo. ¿Sí? Ahora, y así podríamos hablar de el taburete en el que estoy sentado. Ese es otro ente singular. La mesa sobre la que está la computadora, ¿sí? Etcétera, etcétera. Son ejemplos de entes singulares. Ahora, cuando Lorenzo afirma que todos aceptan, excepto los nihilistas, no está desconociendo que sea discutible, debatible, que nosotros podamos cuestionar la existencia, por ejemplo, del pizarrón. ¿Sí? Si yo me preguntara, ¿cómo sé yo que a mis espaldas está un pizarrón? ¿Sí? Esa es una pregunta de teoría del conocimiento. Y por lo tanto,
directamente no nos corresponde ver ese problema en ontología, porque estamos pidiendo un criterio de conocimiento, ¿sí? Obviamente la pregunta está relacionada con nuestra materia. Eso sucede entre todas las disciplinas del árbol filosófico, están conectadas entre sí y no hay una distinción así tajante entre una y otra subdisciplina. Pero si nos preguntamos, ¿en qué me baso yo para creer que conocemos la existencia de algo? Eso es, podemos decir, netamente una pregunta de teoría de conocimiento y la vamos a dejar de lado. Aquí nuestra pregunta es, ¿qué tipos de entidades existen? ¿Sí? Esa es la pregunta. Y aquí he mencionado tres posibles respuestas. Entonces, vamos a ver, nos vamos a concentrar principalmente en la discusión sobre los universales y la cuestión de si existen o no hechos. ¿Sí? Bien, ahora otra pregunta que tendremos que hacernos, pero que la vamos a postergar para el capítulo 3, es aquella de si el tipo de existencia que tiene las entidades de una de estas tres tipos es el mismo o no de la existencia de las entidades de los otros tipos. Es decir, cuando hablamos de existencia de entes singulares, universales o hechos, estamos utilizando la misma cualidad, la misma propiedad de existencia en el mismo sentido, o hay varios modos de existir entre los distintos tipos de entidades. ¿Sí? Ese es el problema de si la existencia se aplica a todas las entidades en el mismo sentido o en distintos sentidos. Y por lo tanto, la discusión será entre univocismo y plurivocismo. ¿Sí? Si la palabra existencia tiene un único significado o varios, y múltiples significados que no comparten nada en común. ¿Sí? Eso será el objeto de estudio para el capítulo 3. Pero ya esa pregunta viene anticipada en esta sección 2.1. Bueno, entonces queda ya expresada la pregunta principal que vamos a discutir, que vamos a analizar y evaluar en este capítulo. Ahora, pasemos a la sección 2.2 sobre dos posiciones que voy a explicar en qué consiste. Voy a explicar, perdón, voy a empezar con el nominalismo preliminar. Bien. Ahora, es el momento de recordar qué significa nominalismo. Los nominalistas son aquellos que responden negativamente a esta segunda posibilidad de que existan universales. ¿Sí?
Esa es la tesis central, podemos decir, de los nominalistas y de dónde les viene su nombre. ¿Sí? Recordemos que en latín término o palabra se dice nomen. ¿Sí? Entonces, el nominalismo está afirmando que los universales son meras palabras. ¿Sí? Bien, a ver, si nosotros, voy a poner la vista de galería y aquí aparecen las pantallas de 25 participantes en esta reunión. ¿Sí? Todos somos seres humanos. Bueno, y bueno, si es que pasara acá a la pantalla 2, vemos la totalidad de los participantes, 28. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en común todos nosotros? Participamos de una misma propiedad, que es la de eh, ser seres humanos. ¿Sí? Somos hombres en el sentido genérico. Y bueno, regreso a mi pantalla. Están aquí presentes, bueno, en realidad hay dos estudiantes que comparten un mismo dispositivo. En total estamos 29 seres humanos que tenemos en común una propiedad, la de ser hombres. Ese es un universal. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la palabra hombre se aplica a cada uno de los 29 participantes en esta reunión? Eso seguramente se debe explicar porque hay algo que es compartido por las 29 personas que estamos presentes reunidas en esta tarde. Eso es un universal. ¿Sí? Cada uno de nosotros como ente singular o particular tiene rasgos distintivos que, que lo diferencian de todos los demás. ¿Sí? Para empezar, tenemos un nombre y apellido, tenemos un número de cédula de identidad y muchísimas otras características que hace que cada uno de nosotros seamos diferentes. ¿Sí? Pero por otra parte tenemos rasgos que son comunes. Eso, por supuesto, vamos a discutir aquí. No estoy haciendo una afirmación categórica, aunque tal vez parezca de ese modo, pero simplemente estoy tratando de que ustedes noten la diferencia entre un ente singular, como el, como cuando, por ejemplo, pongo esta pantalla, ¿sí? Está ahí Camila, Laura, Fernanda, Jocelyn, Clara, Paulino, Emilia, Jennifer, Leslie, etcétera, etcétera. Están ahí, he acabado de nombrar a 9 individuos, ¿sí? 9 entes particulares, pero se supone que, y eso es lo que discutiremos más adelante, que todos nosotros compartimos algo que es la propiedad de ser, si quieren ustedes, la humanidad, ¿sí? Todos somos hombres. Entonces, podemos preguntarnos, y bueno, ¿y qué es ese universal? ¿Sí? ¿En qué consiste? ¿Existen universales? ¿Sí? ¿Ese universal será varón o mujer? ¿Será cuencano o no? ¿Ecuatoriano o no? ¿Qué estatura mide? ¿Cuánto pesa? ¿Cuáles fueron sus padres? Entonces, el,
Ya veremos en el acápite correspondiente, si no estoy mal es el 2.4, si existen o no universales. En este momento simplemente quiero indicar que los nominalistas responden negativamente a la cuestión de si existen o no universales. ¿Sí? Bien, eso es nominalismo en general. ¿Sí? Los universales no existen, lo único que existen son individuos. ¿Sí? A ver. Ahora, ¿qué es el nominalismo preliminar? ¿Sí? Como está acá, este adjetivo es necesario y voy a definir en qué consiste este tipo especial de nominalismo. El, el nominalismo preliminar es aquella posición que define lo que es existir de la siguiente manera. ¿Sí? Existir es lo mismo que ser un ente singular. Bien, es decir, lo que hace el nominalista es proporcionar una respuesta a la pregunta que nos hicimos en el capítulo 1 y identificando existir con la primera alternativa a esta pregunta que nos hacemos en el capítulo 2. ¿Sí? Es decir, está identificando en general la existencia con el conjunto de los entes individuales. ¿Sí? Por ejemplo, y entonces, al momento de responder a la pregunta de ¿qué existe? O ¿qué es la existencia? ¿Qué es existir? La respuesta que da como definición a esta pregunta general simplemente es una respuesta que se la da desde la posición nominalista. ¿Sí? Bien, entonces voy a enfatizar el hecho de que esto es una definición. ¿Sí? ¿Y por qué se llama nominalismo preliminar? Porque al momento de responder esta segunda pregunta, ¿sí? ¿Qué tipos de entes existen? Este nominalismo regresa a una pregunta anterior que ya nos hicimos en el capítulo 1 y desde ahí trata de o hará una respuesta a esta segunda pregunta. Y por eso es lo de preliminar. Es decir, quiere responder a esta segunda pregunta sobre qué tipos de entes existen, respondiendo en primer lugar a otra pregunta que lógicamente deberíamos hacernos antes. ¿Sí? Aquí nosotros estamos suponiendo que ya sabemos qué es la existencia y simplemente nos hacemos otra pregunta. ¿Qué tipos de entes? ¿Sí? ¿Qué tipos de entidades existen? ¿Sí? Suponiendo que ya sabemos qué es la existencia, el nominalismo preliminar va a responder a esta segunda pregunta, pero dando una comprensión específica de lo que es existencia. Y en esa definición, ¿sí? Le imprime esta corriente del nominalismo. Existir es exactamente lo mismo, ni más ni menos que ser un ente singular. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice Lorenzo con respecto a esta
posición, a esta postura filosófica, le parece que es algo insatisfactorio y para eso da dos razones. Entonces, veamos la crítica, las objeciones que presenta Lorenzo en contra del nominalismo preliminar. A ver, una primera objeción, una primera razón en contra es que este nominalismo preliminar constituye simplemente una solución verbal, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que es una propuesta de resolver un problema simplemente manipulando las palabras, nada más, ¿sí? Cada uno puede ser dueño de emplear las palabras de un modo particular, de definir los conceptos a su manera, pero realmente, ¿qué ganamos con eso? Si es que el nominalista nos dice que existir es lo mismo que ser un ente singular, comprendemos que esa es la posición nominalista, pero querer imponer esa definición a todos los filósofos que entran en esta discusión, eso parece arbitrario, inapropiado, incorrecto. ¿Sí? ¿Sí? No podemos nosotros definir una palabra, ¿sí? En este caso, existir, de un modo que esa definición sea aceptable solo desde un determinado punto de vista. Para que nosotros podamos fructíferamente tener un diálogo, una discusión entre, por ejemplo, nominalistas y realistas, lo adecuado, lo imprescindible es el utilizar las palabras o los conceptos de una manera que sea aceptable a todos los que intervienen en la discusión, ¿sí? Caso contrario, estaríamos siendo sectarios, utilizando las palabras, y es una palabra clave, de una manera sesgada, ¿sí? De una manera que va a resultar inaceptable desde otros puntos de vista. Bien, entonces, eso es una primera crítica que hace Lorenzo, y la segunda razón en contra del nominalismo preliminar es que las personas no usan el verbo existir de esta manera, ¿sí? Aquí, fíjense, el modo de argumentar de Lorenzo está diciendo que si nosotros examinamos cómo hablan las personas, en cómo utilizan las palabras ordinariamente en el lenguaje cotidiano, entonces allí vamos a descubrir que existir no es lo mismo que ser un ente singular, ¿sí? A ver, verán, cuando hablamos de uso, estamos hablando de cómo la gente emplea el lenguaje. Y eso es un hecho. ¿Sí? Algo que pertenece a la pragmática. Normalmente cuando damos una definición, estamos identificando el significado de una expresión con el significado de otra. Eso es semántica. En cambio, Lorenzo quiere criticar una propuesta de definición desde la pragmática. No usamos así el lenguaje. No usamos así este verbo existir. Y les pongo un ejemplo, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista pragmático de cómo las personas usan el verbo existir, entonces, desde
esta dimensión, existir, no es lo mismo que ser un ente singular. Por ejemplo, o si quieren ustedes, un contraejemplo a esta definición es la siguiente. ¿Sí? Y aquí voy a emplear una regla de lógica, es la famosa regla de reemplazo. Pongamos, por ejemplo, en Cuenca no existe una bailarina de flamenco que sea famosa. ¿Sí? A ver, bailarina, voy a abreviar simplemente así, bailarina de flamenco, no existe. ¿Sí? Bien, el flamenco es un tipo de baile que existe sobre todo en España. Lo bailan tanto mujeres como hombres. Las mujeres tienen un vestido especial que le cae hasta los tobillos o los pies y suelen tener castañeras y ese baile es acompañado por una guitarra, puede haber un cantante o con palmas. ¿Sí? Ahora, en España eso es muy popular, pero aquí en Ecuador o precisamente o más particularmente en la ciudad de Cuenca, yo no conozco. Y estoy afirmando que no existe una bailarina de flamenco que sea famosa. ¿Sí? Bien, ahora estoy aquí haciendo una afirmación y ahí aparece el verbo existe. Ahora cambiemos el verbo existir por ser un ente singular. Entonces, ¿en qué se transforma esta oración? ¿Sí? Por la regla de reemplazo o la sustitución de los equivalentes. ¿Sí? Si es que en Cuenca no hay una bailarina de flamenco, pero el verbo existir significa ser un ente singular, entonces, en Cuenca, ¿sí? Una bailarina de flamenco es un ente singular. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense, primero hago una afirmación existencial negativa y se comprende lo que quiere afirmar esa oración. ¿Sí? Simplemente estamos haciendo referencia a la inexistencia de una bailarina de flamenco, ¿sí? Pero que sea famosa. Entiendo que tal vez en alguna academia de baile se puede enseñar este estilo de baile, pero yo no estoy afirmando que haya bailarines de flamenco o bailarinas de flamenco, sino que sea famosa. ¿Sí? Entonces, seguramente todos entienden lo que digo, pero si es que fuera cierto el nominalismo preliminar, entonces lo que dice esta oración sería esto de acá, que en Cuenca, perdón, acá me falta la negación, una bailarina de flamenco famosa no es un ente singular. ¿Sí? Pero obviamente esta segunda oración no es lo que afirma la primera. Entonces, no, al momento de hacer el reemplazo de los equivalentes, se pierde el significado original de esta oración y el resultado de reemplazar. ¿Sí? Fíjense, aquí estoy, el verbo existe, está reemplazado por es un ente singular, ¿sí? Porque según el nominalismo preliminar, hay una equivalencia semántica, o sea, de contenido, de significado, entre ambos verbos, y el resultado es que el significado de esta oración inicial se pierde
cuando hacemos la sustitución o el reemplazo de los equivalentes. Bueno, entonces, cuando hablamos de existencia, no estamos hablando de ser un ente singular. Lo está probando este ejemplo que les he puesto, ¿sí? Entonces, por estas dos razones, Lorenzo descarta, refuta, cree que el nominalismo preliminar no es una posición correcta y lo vamos a dejar de lado. Ahora, hay una segunda posición en esta sección 2.2 y con ello termino mi clase de hoy, y es el reduccionismo programático. A ver, reduccionismo programático. Primero veamos o recordemos qué es el reduccionismo. ¿Sí? Verán, el reduccionismo en general, lo que hace es tratar de explicar o analizar una entidad de un tipo que no es aceptable desde un determinado punto de vista a una entidad que sí es aceptable desde ese mismo punto de vista. ¿Sí? Entonces, es como si tuviéramos nosotros dos grupos de entidades. ¿Sí? Bien, pensemos, por ejemplo, en una entidad que sea insatisfactoria, que desde un determinado punto de vista se tenga resistencia o recelo para aceptar o admitir esa entidad. ¿Sí? El ejemplo que he puesto en otras ocasiones es el de que para un materialista la existencia de almas, espíritus o fantasmas inmateriales, eso es algo que no puede caber en la teoría materialista. El materialismo me dice que todo lo que existe es material. Entonces, si es que en un discurso o alguien habla de almas, entendida como, por ejemplo, al modo de Platón o Descartes, entonces eso es una entidad inaceptable desde el punto de vista materialista. En caso de que un materialista quisiera incorporar dentro de su ontología el hablar acerca de fantasmas o almitas, entidades aparentemente inmateriales, lo que tendría que hacer es una reducción, es decir, tratar de explicar esas entidades en términos de otras entidades que sí están postuladas dentro de la teoría. ¿Sí? Entonces, aquí estoy haciendo un análisis de algo que no acepto en función de algo que sí acepto. Ese es un reduccionismo en general. ¿Y por qué se llama programático? Porque está basado en reglas, en principios generales. ¿Sí? Bueno, diré algo más en la próxima clase sobre el reduccionismo programático y avanzaré a la sección 2.3. ¿Sí? Para Lorenzo, esta posición le parece algo aceptable. ¿Sí? Bueno, se me terminó la hora, entonces voy a terminar aquí la filmación. Muchas gracias.